El objetivo de esta presentación es conocer los fundamentos del método ecográfico y las principales imágenes que se adquieren en la exploración del abdomen. La ecografía es una técnica que adquiere imágenes utilizando ultrasonido. Las ventajas son que el ultrasonido no tiene efectos nocivos en el organismo y que es un método rápido, accesible y económico. Por otro lado, se debe tener en cuenta que es operador dependiente. Esto quiere decir que la imagen obtenida depende de la técnica que emplee el médico que la realice. Para comprender cómo se forma la imagen debemos conocer la composición del equipo, llamado ecógrafo. Posee un transductor que contiene cristales. Estos cristales trabajan en dos tiempos. En un tiempo emiten los haces de ultrasonido, mientras que en el otro reciben los haces reflejados por los tejidos. Esta información es transmitida a una unidad de procesamiento que refleja el resultado en la pantalla. Entonces, como se expresó previamente, la formación de la imagen depende de la longitud de onda de los haces de ultrasonido que recibe el transductor. Y esto se va a expresar en una escala de grises. Este esquema representa el transductor sobre los tejidos, llamados tejido 1 y tejido 2, emitiendo un haz incidente sobre el tejido 1. Este, al interactuar con el tejido 2, en parte se va a transmitir y otra parte se va a reflejar. La parte reflejada será la que transmita la información. Este es un esquema de la producción de imagen de ultrasonido en escala de grises, donde se puede identificar al líquido como el elemento más anecoico o negro y al aire y hueso como los elementos más hiperecoicos o blancos. A continuación vamos a analizar unas imágenes básicas de la exploración ecográfica abdominal. Cada imagen se correlaciona con un esquema donde se puede apreciar la posición del transductor en el abdomen del paciente y otro esquema de las principales estructuras anatómicas evaluadas con una proyección del plano de corte. Esta primera imagen es adquirida en una posición transversal del transductor a nivel del epigastrio para evaluar el páncreas. Y podemos señalar el lóbulo hepático izquierdo en su segmento 2, la cabeza, el cuerpo y parcialmente la cola del páncreas, el colédoco en su segmento intrapancreático, la vena esplénica, la aorta con la emergencia de la arteria mesentérica superior, la vena cava inferior y por último el cuerpo vertebral. Esta imagen, adquirida en una posición transversal del transductor a nivel del epigastrio, por debajo de la imagen anterior, también es para evaluar el páncreas y podemos señalar el lóbulo hepático izquierdo, la cabeza del páncreas, el colédoco intrapancreático, la vena mesentérica superior, la aorta con la emergencia de las arterias renales, la vena cava inferior y por detrás el cuerpo vertebral. Esta imagen adquirida en una posición longitudinal parasagital derecha del transductor, también a nivel del epigastrio, es para evaluar a la vena cava inferior y podemos señalar el lóbulo hepático izquierdo en su segmento 4, la cabeza del páncreas, la vena porta por detrás, la arteria hepática y a la vena cava inferior que se la evidencia alargada. Por detrás se puede señalar la columna vertebral. Esta imagen es adquirida también en una posición longitudinal pero parasagital izquierda del transductor, también a nivel del epigastrio, para evaluar la aorta. Y podemos señalar al lóbulo hepático izquierdo
en su segmento 3, al cuerpo del páncreas, a la vena esplénica, a la arteria esplénica, a la aorta, que se la ve alargada. En este corte podemos medir su eje antero-posterior, determinado como normal en menos de 25 milímetros y determinando las dilataciones patológicas denominadas aneurismas con más de 30 milímetros. Por detrás vemos la columna vertebral. Esta imagen es adquirida con una posición oblicua del transductor a nivel del hipocondrio derecho para evaluar la vesícula. Podemos señalar el lóbulo hepático derecho en su segmento 5, la vesícula, la arteria hepática, la vena porta, la vena cava inferior. Esta imagen es adquirida en una posición oblicua inferior del transductor a nivel del hipocondrio derecho para evaluar la vía biliar intrahepática y podemos señalar al lóbulo hepático derecho en su segmento posterior, el 7, a la vena porta en su rama derecha y adyacente a la vía biliar intrahepática. Por detrás podemos señalar a la vena cava inferior. Esta imagen adquirida en una posición oblicua superior del transductor a nivel del hipocondrio derecho es para evaluar las venas hepáticas y podemos señalar al hígado, a la vena cava inferior, a la vena hepática media, a la vena hepática derecha y entonces delimitamos en el lóbulo hepático derecho al segmento posteromedial derecho, que es el 8, y al segmento posterolateral derecho, que es el 7. Luego señalamos la vena hepática izquierda y delimita en el lóbulo hepático izquierdo a su segmento medial izquierdo, que es el 4, y al segmento lateral izquierdo, que es el 2. Esta imagen es adquirida en una posición longitudinal del transductor a nivel del flanco derecho para evaluar el riñón derecho. Podemos señalar al lóbulo hepático derecho en su segmento anterolateral derecho, que es el 6, al riñón derecho con su límite córtico-medular, y acá podemos tomar la medida en su eje longitudinal, que tiene una medida normal entre 90 y 130 milímetros. Esta imagen es adquirida en una posición longitudinal posterior a nivel del flanco izquierdo para evaluar el riñón izquierdo y podemos señalar entonces parcialmente al vaso, al riñón izquierdo, su límite córtico-medular, y también podemos tomar su medida longitudinal, que debe ser entre 90 y 130 milímetros normal. Esta última imagen es adquirida en una posición longitudinal a nivel del flanco izquierdo, pero anterior a la que vimos previamente. Es para evaluar el vaso, entonces podemos verlo en forma completa y tomar su medida longitudinal. Esta medida es normal, siendo menor o igual a 130 milímetros.